Algunos dicen que es un tierno, otros dicen que es un bohemio. Los que saben dicen que el tipo sabe mucho. Los tipos que sienten dicen que el tipo siente mucho. Los rockeros dicen que es rockero. Los tangueros dicen que el tipo es tanguero. Con la persona que vamos a hablar le dio cierto título a este humilde programa de radio. Una canción que se llama Sin Luna. Y a través de él viajamos con la música muchísimas veces y de hecho canta, toca la canción que suena de fondo. Tenemos de otro lado de la línea al señor Daniel Melingo, bienvenido, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Palavecino, bienvenido a Una Noche Sin Luna. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy contento de estar acá en este gran programa. Una Noche Sin Luna. Mire, usted sabe de esto porque usted estuvo en esta película, trabajó en esta película. Y tenemos más de 1000 lunas también, ¿no? Por supuesto, usted tiene, pero ya no sé cuántas. ¿Cómo le va, Daniel? Muy bien, pasando acá, viniendo a laburar, muy lindo. Todo contento. En casa, llegando a casa. Qué lindo, qué lindo. Sí. Sacándome el calzado, poniéndome cómodo. Qué lindo. Creo que este es el momento de la noche donde uno por ahí, los que trabajamos, es como el momento de nos relajamos, nos tranquilizamos, nos serenamos, bajamos cambios, y por ahí las ideas fluyen más rápido. A usted, Daniel, cuando... Es el comienzo de la noche, ¿no? El comienzo de la noche. Esto recién comienza. Sí. Para nosotros los bohemios es así, ¿viste? Por eso le decía, cuando usted le dicen que es tanguero o rockero, ¿dónde lo encasilla usted? ¿O no hay en dos lados. Me puedo mover de un lado al otro sin ningún problema. Se mueve por los dos lados. Sí, juego en las dos puntas. Lateral izquierdo y lateral derecho. ¿Y por dónde más te gusta jugar? ¿Por la izquierda o por la derecha, Dani? Y bueno, mira, en el rock tengo todos mis amigos, mis grandes amigos, mis grandes maestros son del rock. Sí. Y entonces vas por la izquierda. Y en el tango estoy aprendiendo. Esto de ir de la mano de Luis Alposta a mí me enseñó mucho. Y alguien que juega dentro de la cancha del tango hace muchas décadas, ¿no? Sí, muchísimo. Es nuestro último poeta lunfardo, ¿no? Sí. Que escribió hermosos tangos con Edmundo Rivero, con Osvaldo Pugliese, con Rosita Quiroga. ¿Y cuándo arrancaste con el tango, Daniel? Desde chico, creo desde la cuna, porque me crié entre Plaza Miserere y Parque de los Patricios. Entonces, en esa final de la década del 50, comienzo de los 60, el tango estaba a la orden del día. Lo silbaban los floristas, los canillitas. Mi abuela cuando amasaba silbaba tango, mis tíos eran milongueros, letristas de tango. Mi tío Orlando fue vocal de la Academia del Lunfardo, y de una letra de mi tío Orlando Silva fue la letra que le dio la letra que utilicé para mi primer tango, que fue Esta es mi presentación, en el disco La Máquina del Tiempo de los Twists del año 1985. Ese es mi primer tango oficial, digamos, como tango, con la orquesta arreglada por Carlos Villavicencio, tocando Marconi el bandoneón, Suárez Paz el violín. Bueno, a partir del año 85 podemos decir que tengo el carnet de tanguista. de tanguista, de tanguero. Daniel Melingo, ¿la música se toca o se habla? Qué buena pregunta. Los músicos la bailamos, sí, sin bailarla, pero el cantor, me dice mi profesora, mi maestra de canto, Lucia Maranca, me dice que hay que hablarlo, afina a otro, vos no afinás. Entonces hay que hablarlo. Yo creo que la palabra tiene un gran poder y hay que respetarla. Yo creo que la guía del cantor es la palabra. Cuando le entras al tango, ¿no? Cuando empezás con el tango, ¿fue algo planificado
o te lo encontraste? O sea, ¿te diste cuenta un día? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo planificaste? ¿Dijiste, no, voy a cambiar? Yo creo que me encontró a mí, no fue para nada planificado, por eso te digo que mis pinitos, digamos, como autor o como intérprete de tango, se ven diferentes partes de mi obra. Por eso te digo, mi primer destello es en el 85, después en el 89 te puedo decir que con Lions in Love, en la canción La Cudem, hacemos el primer tango electrónico. Luego en el 97, bueno, saco tangos bajos, pero digamos, sigue siendo una búsqueda para mí. ¿Y qué influencias hay en Daniel Melingo a la hora de componer tangos o sentarse a tocar tangos? Me imagino a Edmundo Rivero, no sé por qué, porque lo leí quizás por ahí en una nota que comentabas de Edmundo Rivero. Sí, para mí es un gran faro, Edmundo Rivero y Carlos Gardel, son mis dos faros. Pero intento la influencia, como te decía antes, para mí la música es una búsqueda, encontrarme dentro mío, a ver quién soy. Entonces es una búsqueda personal para mí la música. Tengo muchos faros en el arte, y bueno, te podría decir que mis dos cantores importantes son Carlos Gardel y Edmundo Rivero. Son como así como los que, donde te pones la referencia. Claro. Aparte, no escuché mucho a Edmundo Rivero, no tengo esa calidad como para decir, calificar, pero tiene un tono de voz usted como Edmundo Rivero, tiene una tonada. No, ojalá. Tiene una tonada. Ojalá. Y, tengo las ganas. ¿Y en qué te ayudó eso en lo musical, el tango? ¿En qué? Y bueno, el tango requiere una técnica difícil, porque no es una música fácil, inclusive para nosotros los porteños. Es una música que nos acompañó desde antes que naciéramos, pero tiene una técnica exigente, tiene una presencia y sobre todo un sentir, ¿no? Porque, digamos, todos los porteños tenemos derecho a sentir el tango como nos salga, ¿no? Entonces, yo creo que el tango enseña día a día, es un viaje de ida el tango. Tiene un corpus poético enorme. Yo no sé qué cantidad de miles de tangos habrá, pero no paramos de encontrar, no nos alcanza nuestra vida para conocer realmente todo el repertorio que implica el tango. Estamos charlando con el señor Daniel Melingo, uno de los grandes músicos que tiene la República Argentina. ¿Le gusta recordar a Daniel Melingo o le gusta más el presente y mirar hacia el futuro? Para mí es importante tener confianza. Como decía antes, el que afina es otro. Entonces, tener confianza en lo que se está haciendo. El pasado ya está, estamos cargados con nuestro pasado, entonces es inevitable. Entonces, estar trabajando el presente implica poder tener una perspectiva para un futuro inmediato, tal vez, o a mediano plazo. Yo le pregunto esto porque el cliché que debe ser siempre, si le recuerda el embrión de los abuelos de nada, ¿se acuerdan aquel momento? Claro, sí, por supuesto. Yo le debo mucho, tanto a Miguel Abuelo como a Miguel Zabaleta, que fue el que me presentó a Cachorro López en su casa. Yo, proveniendo de otro extracto, de otra tribu, yo no pertenecía al rock, yo el rock lo aprendí a tocar con ellos a comienzos de los años 80. Claro, usted había estado en Brasil, con Milton Nascimento. Claro, y estudiando en el conservatorio, rascando la guitarra, digamos, de chico, pero yo el rock eran palabras mayores, para mí lo tocaban mis primos, las canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, y bueno, aprendí
profesionalmente a hacerlo entrando por la puerta grande, ¿no? Me invitó Miguel Abuelo a formar el Miguel Abuelo Trío, junto a Cachorro López, que fue el embrión del sexteto de los años 80, con Andrés Calamaro, Polo Corbelas y Gustavo Bastarrica. Qué banda, porque uno lo mira a la distancia y después de 30 y pico de años, y tipos muy prolíferos, todos. Grandes maestros todos. Y por supuesto que están los Sobre la Nada, con Terrible Banda, que llevó por supuesto a otros caminos, como por ejemplo, y si recordás, el tiempo de Yendo a la Cama al Living, con Charly García. Claro, por supuesto. Ese disco, no sé si usted recuerda, no sé de su edad, pero cuando salió ese álbum, era un álbum doble, en vinilo, que era Yendo a la Cama al Living y Pubis Angelical. Ahí yo conocí al maestro Charly García. Bueno, lo conocí en la producción del primer disco de Los Abuelos de la Nada, que le hizo él, lo mismo que el primer disco de los Twists, La Hecha Movimiento. Pero ahí él me invitó, me convidó a grabar con él, y por primera vez yo participo en un disco de Charly, que fue justamente Pubis Angelical, la música de una película, la música instrumental del maestro. Y ahí, bueno, a partir de ahí yo comencé a tocar en sus bandas, y bueno, fue otro gran maestro que tuve. La verdad que Miguel Abuelo y Charly García fueron mis dos grandes maestros, más que Faros, maestros realmente de mano directa. Y maestros de la vida también, no solo musical. Exacto. Yo aprendí todo con ellos. Daniel Melingo, ¿usted se acuerda de su primer instrumento? Es la pregunta Sí, que claro. me gusta hacer a los músicos, porque es un poco recordar uno de dónde salió. Sí, mi primer instrumento fue una regla T, de mi prima que estudiaba escuela técnica. ¿Una regla T? ¿La T Sí. de escuela técnica? Sí, que yo le ponía bases elásticas y bueno, que creaba una especie de guitarra. Y bueno, después se conseguí una tapa de una guitarra sin la caja, porque se había partido, y me construí una guitarra sin caja de resonancia. Y bueno, después creo que conseguí una guitarra de algún primo mío que eran guitarreros, y esos fueron los primeros pinitos. Después, ya a los 13 años, decidí estudiar más formalmente, y me habían regalado mis tíos un bandoneón que perteneció a un músico amigo de ellos, de la orquesta de alguna orquesta amiga, entre las amistades de mis tíos, muy tanguistas también, de parte de los Patricios. Me regalaron un bandoneón que estuvo un año intentando conciliarme con el instrumento y no pude. Entonces fui a una casa de cambio, de trueque de instrumentos, en la calle Canning, se llama Carabinero Fish, que ya no está más la tienda esa de cambio de instrumentos, y lo cambié por un clarinete. O sea que a los 13 años, casi cumpliendo 14, conseguí mi primer clarinete. Y ahí, bueno, me metí en el conservatorio a los 15 a estudiar la cátedra de clarinete con Filotete Martorella en el Conservatorio Nacional, y ese te puedo decir que fue el instrumento que me acompañó hasta Los Abuelos de la Nada. ¿Es el mismo de Chalamán? No, es otro. Claro. Este, por ejemplo, este que escucho de fondo, ¿es el mismo? Eso es un saxo, Es un saxo, señor. pero el de... Sí. Ya sabes. En esa misma época, o sea, el mismo clarinete, que toda esa historia que viene dando vueltas, es el mismo que conservó durante Sí, soy la misma persona, ¿eh? Qué bárbaro. No sé si el mismo instrumento, pero... Increíble. Sí. Así que, bueno, más o menos los recuerdos, un poco más, un poco menos, son esos, de mis primeros instrumentos. Qué lindo. Te digo, el saxo, ese que toqué en ese tema, para traerlo como anécdota, Sí. fue el primer saxo que tuve, porque los Abuelos de la Nada me instaron a ser saxofonista. Yo nunca había tocado el saxo. Entonces me trajeron un saxo al estudio, y yo directamente, sabiendo tocar clarinete, agarré de buenas a primeras el saxo, y bueno, toda esa primera época mía de saxofonista fueron las primeras veces que toqué saxo.
que después se me mantuvo la profesión unos 10, 15 años. Después, hace un tiempo, ya abandoné el saxo, me dediqué al clarinete y al clarinete bajo. Pero digamos, esa época, que fue la época de estos discos, de Los Abuelos de la Nada, el primero del 82 y Vasos y Besos del 83, fueron mis primeros solos de saxo. Yo nunca había tocado el saxo. Nunca así había que, no. Bastante bien. Bueno, estaba empezando. El músico Daniel Melingo tiene que ser disciplinado o hay que dejar parte para la inspiración. Las dos cosas. La disciplina es muy importante y la famosa frase que la inspiración te tiene que agarrar trabajando es verdad. Porque si te agarra durmiendo, fuimos. Y siempre la disciplina, inclusive para el placer, es importante. La disciplina siempre tiene que estar. Porque no hay mejor placer que programarlo y estar disciplinado para el placer. Tanto como para el trabajo, ¿no? También. Pero es muy importante romper, si no, la papelera, no tener miedo al fracaso. No tener miedo al fracaso. Y Ahí nos construimos, ¿viste? En el error. como que hay muchos artistas que por ahí buscan todo el tiempo la perfección y le tienen miedo al fracaso. Pero el fracaso es necesario para crecer, porque si no es todo muy efímero, se dura muy poco. Y de toda esta carrera que tiene extensa, ¿qué es lo que más, o al menos lo que le produce orgullo a Daniel Melingo a lo largo de su carrera? Algo, no sé, puede ser lo que se le ocurra. Y bueno, mirando hacia atrás, siento mucho orgullo de todo mi recorrido, todo este largo camino, que estuve haciendo las cuentas el otro día y encontré mi primer vinilo que había grabado en el año 1977 con el gran Domingo Cura, con Bernardo Baraj, como sesionista de clarinete, ¿no? Pero bueno, a partir de ese primer vinilo que grabé, fue un largo camino, pasando por Fontova Trío, por La Fuente, por Los Abuelos de la Nada, por los Twists, por Charly García, Lions in Love, Los Toreros Muertos. Y bueno, ahí empieza mi carrera solista hace 20 años. Y bueno, ya llevo 20 años de carrera solista y otros 20 tocando en banda. Así que estoy muy conforme con lo hecho hasta ahora. Y con mucha inquietud y la carpeta llena de proyectos próximos. Eso está buenísimo y ahora seguramente le voy a preguntar lo que va a ser las próximas fechas en el Torcuatotazo, pero le quiero preguntar ¿qué le preocupa del futuro de la música o si le preocupa realmente el futuro de la música, al menos aquí en la República Argentina? ¿Si me preocupa? Sí, o si le preocupa o cómo lo ve el futuro de la música. La música siempre ha sido nuestro alarido, nuestra manera de comunicarnos, ¿no? De decir tantas cosas. Aparte de ser el mejor idioma de nuestros sentimientos, la música. No hay que olvidar que es un lenguaje completo, ¿no? La música. Que muchas veces las palabras sobran. Porque la música es un gran espíritu que nos alimenta y nos alimentamos de él, nos retroalimentamos. Y todo está en función a este gran espíritu que es la música. Por eso muchas veces pertenecer a un ritmo u otro ritmo, a un estilo, otro estilo, todo es la misma función, es ¿cómo explicártelo? Como una religión sin dogma, ¿no? Hay que entregar el trabajo a la música y bueno, la función del músico es eso, un granito
granito más de arena a la gran historia de este gran espíritu que es la música. Estamos con el señor Daniel Melingo conversando sobre música, sobre su arte, por supuesto, tantos años en carrera. Y me gustaría preguntarle, a lo largo de todos estos años, si hay algo que se arrepienta, o no hay nada que te arrepienta de todo lo que hiciste. Y me arrepiento de lo que no hice. Pero no, la verdad que me duermo muy tranquilo. Duerme tranquila. Y tengo muy lindos sueños, que eso es premonitorio siempre. Eso es bueno. Eso es una de las cosas más tranquilo. Cuando eras chico, cuando uno comienza con la música, ¿a quién se quería parecer, Daniel Melingo? ¿A quién se quería parecer? A los Beatles. A los Beatles. ¿Y alguno de los cuatro? A Jimi Hendrix también, No. Jimi Hendrix, me gustaba mucho. Pero de los A mí fue una angustia el día que me enteré de la muerte de Jimi. ¿Sí? Lo recuerdo, y claro, yo tenía 13 años. Y la verdad que Jimi Hendrix fue un faro muy importante para mí, y los Beatles, sobre todo entre los Rolling Stones y los Beatles. Después de grande me gustó más los Rolling Stones, pero de chico los Beatles. Y yo esperaba cada single, que eran los anticipos del LP. Mis primos eran todos fanáticos de los Beatles, y yo era 5 o 7 años menor, el más chiquito entre todos mis primos, entonces me guiaron mucho todos los gustos de mis primos más grandes, ¿no? Entonces los Beatles estaban en la cabeza, y Jimi Hendrix también. Y estabas ahí entre esos discos, siempre escuchando. ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas, Daniel Melingo? ¿Por qué canta? Una pregunta muy abierta, ¿eh? Me puede responder lo que se le ocurra. Yo no creo que cante, yo intento hablar. Y cuando me preguntan hablando, contesto cantando. No sé, la verdad que me quedó muy fijo la idea de que el cantante no canta, habla, y el que afina es otro. Es muy bueno. Eso me lo dijo la maestra, mi profe, y la verdad que tiene razón. Y ahora, próximo, ¿qué hay en futuro de Daniel Melingo con este hermoso disco, Anda? Bueno, ahora tenemos una gira muy grande, una continuación de la gira en Europa. Salimos el día 28 y comenzamos en Polonia el día 31 de marzo y el 1 de abril. Luego tenemos ahí un rodaje de una película en París que estamos terminando. Acá tengo el calendario para que... ¿Tiene la agenda ahí preparada? No, tengo un calendario que le hago a mi hijo cuando me voy de viaje. Entonces, te decía, el día jueves 6 tocamos en Bougueau, que es al lado de París, el 7 en Suiza, en Plan de Bouteille, 8 y 9 en Roma, el 2 en Rotterdam, en Holanda, el 13 en Hamburgo, en Alemania, el 14 en Amberes, en Bélgica, el 19 de abril en Budapest, Hungría, el 21 en Madrid, España, y el 6 de mayo en Montevideo, en la Tracinta de Montevideo. Estamos, señores, con uno de los patrimonios culturales que tiene la República Argentina, el señor Daniel Melingo, y por supuesto no puedo esquivar la pregunta de preguntarle de Una noche sin luna, esa película donde usted participa, o sea, actúa, nos quiere contar algo para nuestra audiencia que... Bueno, para mí, la verdad que primero un honor laburar con Germán Tejera, que es el director y autor de esta hermosa película, que son 3 historias de 3 hombres perdedores, pero con mucha ternura, los cuales hago un protagónico, y bueno, es mi primer protagónico en el cine, que no es poco, lo recuerdo con mucho cariño, y para mí es un mojón muy importante en mi vida, más que en mi carrera, porque carrera de actor, digamos,
es muy rápido hablar de una carrera de actor, pero comienzo, digamos, como actor de la mano de Germán Tejera en esta hermosa película Una noche sin luna. Y este Que la programa recomiendo, que la recomiendo. la vi, es una hermosa película, la pude ver en Inca TV, en este Pero se programa la local. recomiendo al público. Al público, de hecho, se las recomendé siempre, y aparte porque siempre me preguntan, ¿por qué se llama Una noche sin luna tu programa de radio? Entonces, yo vuelvo y cuento de que hay una gran película uruguaya, Argentina-Uruguaya, que está filmada en las dos partes, donde trabaja Dian Belingo, donde su director es Germán Tejera, y se llama Una noche sin luna, y trata la historia de 3 personas. Y usted tiene una canción que se llama Sin Luna, que, hablando con Germán Tejera, hace un mes atrás, charlábamos, porque yo le preguntaba a él, o sea, ¿cómo se le ocurrió a él, a él el nombre? Y él me dice que lo fue a ver usted, se cortó la luz en el recinto donde estaba tocando, y usted siguió tocando en la oscuridad. Y él para él fue una visión increíble de cómo sin luz las cosas, por supuesto, tienen otro sonido. Increíblemente nos conectamos sin conocer con Germán, porque a mí también me pasa lo mismo, y que yo pienso que sin luz a veces uno puede ponerle luz con otras cosas, porque hablar de